Buenas noches, Dios te bendiga. Aquí está tu hermana Luz Soberal una vez más para hacer un videito. Les pido disculpas porque sé que hace mucho que no hago un video. Y tiene que ver en parte con el temita que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Que vamos a discutir hoy. Pero aquí estoy, obedeciendo al Señor, haciendo su voluntad y es para la gloria y la honra de su nombre y para el beneficio de todo el que vea este video y todo el que escuche esta palabra y esta situación que estoy pasando. Sí, no estaba equivocado, esa es la hora. Son las 12:20 y pico de la madrugada. Pero Dios me habló a través de Altar de Oración Mundial, a través del hermano Candelita, y Candelita decía que para qué nos convertimos, que si era nada más que para llenar una banca, un espacio en la iglesia, y que dónde estaba lo que Dios había pedido que hiciéramos para Él, para lo que nos había llamado. Y de verdad que no puedo acostarme, no puedo ir a la cama sin obedecer a Dios y hacer su voluntad. Y aquí estoy, amén. Así que yo hoy no quiero ser hablar muy rebuscado ni muy, ¿verdad? Yo estudié este tema un poquito y a la luz de la palabra tengo ejemplos, ¿verdad? Del tema que vamos a hablar. Lo que yo voy a hablar en esta noche es de la lucha interior. Todos tenemos luchas interiores y eso no lo podemos negar. El que diga que no tiene luchas internas, luchas interiores, bueno. Pero todos tenemos luchas, tenemos batallas. Y dice aquí, quiero entrar al grano, no quiero seguir alargándolo más. Dice que la lucha interior es la lucha de dos elementos o fuerzas opuestas. Y entonces nuestra mente se encuentra en el mismo medio. O sea, es como lo típico que siempre presentan, el bien y el mal. Y siempre antes el bien vencía sobre el mal. Ahora se han cambiado los papeles, como dice la palabra, que ahora a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Pues ahora la maldad, el mal es el que vence al bien. Pero no va a ser así, eso lo sabemos. Entonces está ese conflicto, está esa lucha entre dos fuerzas, dos elementos ahí, y nosotros, nuestro yo, nuestro ser interior está en ese mismo medio. Y también es como cuando presentan a alguien que lo están jalando de aquí, lo están jalando de este brazo y del otro brazo, y está esa persona ahí en esa lucha porque lo jalan de un lado, lo jalan del otro. Y esa persona está en ese momento, en esa precisa batalla, en esa precisa lucha. ¿Con quién me voy? ¿De qué lado me dejo ir? ¿Con quién me voy? ¿A quién le hago caso? A veces presentan al diablito y al angelito aquí, y el angelito te habla y el diablito te habla, y tú estás en esa encrucijada. ¿A quién le hago caso? ¿Al angelito o el diablito? Es cómico, cuando uno lo ve es cómico, pero es una soberana realidad lo que presentan. Entonces, en esa situación entramos en un diálogo, entramos en una discusión y en un razonamiento con nosotros mismos y con nuestra conciencia. Es ahí. ¿A quién le hago caso? ¿A quién escucho? ¿Qué hago? ¿Me voy para este lado? ¿Me voy para el otro? También ahí entran las emociones. Las emociones entran en el juego. Y es fuerte. Cada lucha interior es personal, pero puede darse el caso que la lucha mía se parezca a la tuya. Puede ser que la lucha tuya se parezca a la de tu primo. Puede ser que la lucha de tu primo se parezca a la de su tía. Y así sucesivamente. Entonces, hay muchas luchas. Los no convertidos tienen lucha, los convertidos, los creyentes como nosotros, los cristianos, tenemos luchas, las mismas que tienen los del mundo, ¿verdad?
pero se nos añaden otras luchas al ser cristiano, al venir a Cristo, aceptarlo como Salvador, comenzar a vivir en base a sus preceptos y a sus mandamientos y a su doctrina, pues tenemos otras batallas y otras luchas. Con el enemigo es una de las batallas cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Y son muchas las batallas y las luchas del cristiano. Y una de las cosas que lo vamos a ver más adelante es cuando venimos a Cristo y lo aceptamos como Salvador, chocamos con el pecado. Entonces reconocemos que somos pecadores, que hemos estado pecando y eso nos confronta. Entonces comienza la batalla, la lucha. Peco, no peco, peco, no peco. Y eso lo vamos a ver más adelante. Una de las grandes luchas que tenemos los cristianos es obedecer o desobedecer a Dios. O le obedezco o lo desobedezco. Obedezco o desobedezco. Y ahí estamos en el medio de esta batalla. Lo bueno es que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a obedecer a Dios. Y esta batalla es la batalla entre la carne y el espíritu. Mira eso, la batalla entre la carne y el espíritu. Vaya a Corintios y ahí va a encontrar cómo se desglosa lo que es la batalla entre la carne y el espíritu, cuáles son los frutos del espíritu y cuáles son las cosas de la carne. Pero no quiero ser muy extensa hoy en este video. La lucha con el pecado, como les dije ahorita, la lucha con el pecado la describió Pablo muy bien descrita. Y está en Romanos 7:15, y dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y sigue, voy a seguir leyendo. Repito, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La naturaleza pecaminosa del ser humano y la batalla y la lucha interior, la lucha interna con el pecado. Y eso lo explica Pablo. Puede ir a Romanos y leer todo el capítulo 7. Y ahí usted va a ver todo lo que explica Pablo y habla Pablo sobre la batalla, las luchas interiores. ¿Por qué yo traigo este tema? Lo traigo porque, y quiero ser sincera, yo no voy a ser hipócrita ni voy a venir a adornar nada. Yo sinceramente soy como soy. Y yo he tenido una lucha y una batalla de años, pero de años. Y es que siempre he tenido una lucha por congregarme. Los que me conocen de años saben que eso ha sido así. Yo me reconciliaba, estaba 6 meses en la iglesia, 1 año en la iglesia, volvía y me apartaba. Estaba 2 años apartada, volvía y me reconciliaba. Y estaba 1 año, 2 años y volví y me apartaba. Y cuando yo estaba apartada y pasaba por una iglesia donde hubiera un culto, a mí el corazón se me quería salir. Y algo en mí decía, entra, ahí es que tienes que estar. Ahí yo quería estar, pero una batalla. Y pasaba llorando, pasaba con el corazón destrozado y no entraba. Porque es una batalla que he tenido de años.
Y llegué a este país y empecé a visitar iglesias hasta que conseguí una donde era donde Dios me quería. Aquí las iglesias no son como en Puerto Rico. No es que las de Puerto Rico sean perfectas, pero no son como las de Puerto Rico. De verdad que aquí no hay iglesias como las de Puerto Rico. Por lo menos aquí en Pensilvania no las hay. No las hay. Y estoy hablando con el corazón en la mano, estoy hablando sinceramente, no estoy hablando para herir a nadie, no estoy hablando para lastimar a nadie, no estoy hablando para criticar a nadie ni para tirarle a nadie. Yo estoy hablando mi testimonio, estoy contando lo que estoy pasando, porque yo sé que hay muchas otras personas que están pasando por esto. Y yo he pasado por tantas y tantas y tantas y tantas cosas en las iglesias, en las congregaciones. He pasado y aguantado tanto a pastores, a líderes, a feligreses, hermanos en la fe. Y sobre todo en estos últimos años aquí en Estados Unidos ha sido terrible, terrible, terrible. Y no he podido echar raíces en una iglesia, no he podido afirmarme en una iglesia. Y tengo esa batalla. Y ahora mismo llevo meses ya que no me congrego. Me congregué la semana antipasada, el domingo antipasado fui por una invitación de mi hermana a una iglesia que ella está visitando. Y pues allí nos gozamos. Me congregué el domingo antipasado. Pero tengo que hacerlo. Yo estaba hablando antes de hablar con un vecino, de los vecinos nuevos que tengo aquí, yo estaba pensando en eso, meditando, y decía, Dios mío, es que yo estoy dejando de congregarme porque fulano y sutano me hicieron por todo lo que yo he pasado. Y ustedes, que son los que son buenos conmigo, los que me aman, los que me cuidan, los que me ayudan, los que me proveen, los que me van a dar la salvación, entonces a ustedes los dejo a un lado, porque si yo me congrego es por ellos, por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, por Dios. Yo no me voy a congregar por nadie, es por ellos, porque los amo, porque acepté a Jesucristo como Salvador, porque yo no quiero otra cosa en la vida que no sea servir a Dios. Yo los amo a los tres. Y un vecino, que la esposa es cristiana, me estaba diciendo eso, que él se apartó hace muchos años por el que era su pastor en ese momento. Yo sé quién es el pastor y no, ¿verdad? No hay necesidad de mencionar el nombre del pastor ni la congregación. Y yo le dije, pues mire, yo estoy en las mismas. Yo soy tan fea como tan franca. Esto y esto y esto y esto. Lo mismo que le dije a ustedes, le dije a él. Y yo estaba pensando, dije, si Dios no me ha hecho nada, si Dios ha sido bueno conmigo, bla, 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 ¿por qué yo tengo que no congregarme? Si para quien yo voy a la iglesia es para Él. Es para Él. Y ya está. Y la esposa me dijo, yo voy a la iglesia, hagan lo que hagan, pase lo que pase, y me pongo como gringola. Le digo, Dios, ponme gringola para que yo no vea nada, no escuche nada que no sea lo que tú quieres. Y es cierto, eso es así. Pero usted dirá, ay hermana, pero ¿cómo es posible que usted tantos años en el evangelio y sirviéndole a Dios y tiene esa lucha todavía? Ay, Dios mío, está de convertirse, de convertirme. Mire, hay luchas que no las callamos. Hay cristianos que llevan años, 20, 30 años en el evangelio, en la iglesia, sirviéndole, son líderes, son activos, y tienen unas batallas y unas luchas internas que no se las cuentan a nadie y se quedan callados. ¿Me está escuchando? Y se quedan callados. Muchos exteriorizan las luchas interiores, pero ojo, tenga cuidado a quién usted le va a confiar las luchas y las batallas por las que usted está pasando. Ojo, cuidado
a quién usted le cuenta, a quién usted le confía. Mire, hable con Dios. Si no tiene a nadie de confianza y tiene dudas de que guarden lo que usted va a hablar, porque a veces, no te preocupes que yo lo que voy a hacer es orar por ti. Y no hacen bien más que colgar y agarran el teléfono, mensaje de texto, el teléfono, mira, tú sabes que fulanito, bla, 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 bla. O a veces usted por testimonio le dice a la persona, mira, yo tenía esta batalla, tenía esta lucha interna y qué sé yo, y lo toman para usarlo en su contra. Así que tenga mucho cuidado a quien usted le va a confiar. Y mejor hable con Dios y trate la situación con Dios, si le es posible. Si necesita hablar con alguien, pues mire a ver con quién usted habla. No hable con todo el mundo. Entonces es así. Y tengo esa batalla, tengo esa lucha y yo la voy a vencer en el nombre de Jesús. Porque yo me quiero ir para el cielo, yo no me quiero quedar aquí en la tierra cuando surge el arrebatamiento. Yo amo a Dios por sobre todas las cosas y quiero demostrárselo. No con palabras, sino con hechos. Porque el amor se demuestra con hechos y no con palabras. Solamente. Y yo sé que hay mucha gente, muchos que van a ver este video y se van a identificar con lo que yo estoy pasando. Se van a identificar. Así que tenemos que congregarnos, tenemos que hacerlo, la palabra lo dice, hay que congregarse. Pues que Dios nos ponga gringolas, que Dios nos cierre los oídos para no escuchar, para no ver. Y como dicen en Puerto Rico, bañarnos de vaselina y que nos resbale lo que digan, que nos resbale lo que hagan, que nos resbalen todo lo que puedan hacer o decir. Y congregarnos, hay que hacer un esfuerzo, es una batalla, es una lucha. Yo le digo a mi mamá y a mi hermana, no tan fácil, pero vamos al colmado, vamos a la farmacia, vamos al médico. Aunque yo le voy a decir una cosa, muchas veces yo cancelo citas porque no tengo deseos de ir al médico. No es solo a la iglesia, a veces yo no quiero ir al médico, no quiero meterme en una oficina médica para nada. Y yo llamo y muevo la cita, reschedule para otro día, pero hacemos otras cosas y para la casa de Dios es una batalla y una lucha. Vestirnos, prepararnos para ir a la casa de Dios. Y yo sé que muchos se están identificando. Entonces, le voy a dar 2 ejemplos. Elías fue un profeta grande y se encuentra en el Antiguo Testamento. Está en Primera de Reyes 19:4, esta historia de Elías. Búsquelo y léalo. Y mire lo que dice Santiago 17. Vamos a ir rapidito a buscar Santiago 17. Santiago 17. Santiago 5:17. Mis espejuelos, aquí están. 5:17. Por tanto, hermanos, no, este no es. Denme un momentito porque me equivoqué. Ajá, aquí está. No es 7, es 17. Dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Cuando dice pasiones no se refiere, pues mucha gente piensa en el sexo, que si en la inmoralidad, que si en cuanta cosa, que no todas las luchas, las batallas son eso. No todas el pecado se refiere a inmoralidad, se refiere a robo, a asesinato, hay muchas cosas que son pecados, como la desobediencia. Entonces, mire, Elías era sujeto a pasiones como nosotros. Un profeta que venció a los profetas de Baal. Venció a los profetas de Baal. 400 profetas, los degolló en el río. Dios mío, los degolló. Y se acobardó. Dice el 4.
Vamos a ver por aquí. Dice así. Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Quítame la vida, Jehová. ¿Por qué? Porque tenía una batalla, una lucha interior. Entonces, ¿qué fueron estas luchas y batallas que tenía Elías en ese momento? Tenía agotamiento físico. Elías estaba agotado físicamente. Desánimo, aflicción. Pero el cristiano no puede estar desanimado, el cristiano no puede estar cansado, el cristiano no puede tener aflicción. Aparente fracaso y soledad. El cristiano, no puede tener nada de eso. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que el cristiano no puede? Primera de Reyes 19, léalo completito y usted va a ver lo que le pasó a este hombre. El próximo ejemplo que le tengo es Jesús. Jesús, usted sabía que Jesús fue el que sufrió la más grande lucha interior que haya habido jamás en la faz de la tierra. Jesús sufrió la más grande lucha interior jamás padecida en esta tierra por ser humano. Y fue la muerte en la cruz lo que tuvo que hacer. Vamos a ir a Lucas 12:50. Lucas 12:50. Y dice así, Lucas 12:50. Escuchen lo que dijo Jesús. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús vivía en angustia por lo que le esperaba. Él estuvo mucho tiempo callado, muchos años callado, por lo que le venía, por lo que le esperaba. Hasta que ya llegando la hora se lo comenzó a decir a sus discípulos, a prepararlos. Pero él muchos años estuvo callado porque sabía lo que él iba a padecer para salvarnos a nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Y él venció, Jesús venció, obedeció al Padre, venció esa lucha interior que tenía y venció al Padre. Y por eso tú y yo hoy estamos disfrutando de la salvación y del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí hay unos versículos que reafirman que él venció. Y mire lo que él decía, Salmo 48. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Juan 4:34. Esto no lo dijo Jesús, esto fue el salmista. Pero Jesús, yo sé que Jesús decía eso, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Él tenía esa lucha, pero él también decía, esto lo tengo que hacer porque mi Padre me lo está pidiendo. Juan 12:27-28 dice, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Él sabía, él estaba angustiado, pero sabía que tenía que obedecer. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos vencer? Con la ayuda del Espíritu Santo, porque es el que nos ayuda entre la batalla entre la carne y el Espíritu, ya lo escuchamos. La comunión con Dios, la lectura de la palabra, la oración y pelear la buena batalla. Y dice así, 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Que Dios te bendiga. Yo espero que esta palabra y este
testimonio que te estoy dando de lo que yo estoy pasando te sea de ayuda y te sea de bendición. Tenemos que congregarnos, tenemos que seguir adelante, porque ya el tiempo es corto, el arrebatamiento está cerca. Caramba, y si hemos luchado y batallado hasta el día de hoy, tenemos que hacer algo, porque entonces fue en balde. Tenemos que hacerlo, así que Dios te bendiga mucho. Ya va a ser de día cuando veas este video, que tengas un hermoso día. Yo voy ahora a darle gracias a Dios por esta bendición y a soñar con los angelitos. Que Dios me los bendiga, y para adelante y para el cielo.